de esa película y pues simplemente lo que coloque se va a hundir. Nosotros somos muy pesados, ¿no? Por eso no podemos flotar en el agua. Somos muy pesados, sobrepasamos por mucho pues la fuerza elástica o la resistencia elástica que se genera en esa película y pues bueno, no voy a poder generar ese factor. Denme un segundito. Listo, una disculpa. Bien, entonces, pues bueno, nuevamente generamos aquí pues una pequeña capita elástica derivado del efecto de la descompensación de fuerzas intermoleculares. Si superamos pues la fuerza elástica que se genera, que es como tal la tensión superficial, pues bueno, el objeto que coloquemos en la superficie pues se va a hundir. Y bueno, nuevamente las unidades de medición son newton sobre metro. Algo importante también y que estos dos conceptos pues van relacionados, que es nuevamente ver el factor de energía libre superficial. Mencionábamos que esta energía libre, como su nombre lo indica, pues se da en una superficie. ¿Y a qué se refiere esta energía? Pues bueno, es la energía requerida para generar superficies nuevas o para generar la ruptura de los enlaces moleculares. Como su nombre lo indica, energía, joules sobre metro cuadrado sobre una superficie. Y en la parte inferior tenemos pues una serie de ejemplos. Tenemos pues tenemos 3 gotas. Una gota que está pues prácticamente, ¿cómo se puede decir? Pues se encuentra distribuida, ¿no? En una mayor sección de la placa inferior, de esta placa en gris. Tenemos una gota que está básicamente formando una media esfera. Si tuviéramos una esfera, pues completamente cortada a la mitad. Y en la tercera figura, pues tenemos una esfera pues un poco más redondeada, ¿no? Como si la esfera estuviera emergiendo, ¿no? Digamos, pues de esa placa inferior. Son 3 casos distintos, no se trata de una secuencia. ¿Qué sucede? Por ejemplo, pues en este primer caso, donde tenemos esta gota que se encuentra pues con una mayor distribución en esta sección. Tiene una alta energía superficial. ¿Por qué razón tiene una alta energía superficial? Pues bueno, por el simple hecho de que existe una mayor área de contacto entre esa gota y la placa inferior. ¿Sale? Hay más área que está interaccionando con algo. Por lo tanto, pues bueno, también tendré una mayor energía libre superficial. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en la parte inferior? En la parte inferior nos están dando aquí un dato de tensión superficial. Si ustedes se fijan, nos están diciendo, bueno, tengo una alta energía superficial por el hecho de que tengo mayor área en contacto, pero resulta que aquí se dice que esta alta energía superficial, pues bueno, es representativa de valores mayores a 30 dinas sobre centímetro. ¿Sale? Las dinas sobre centímetro son referidas a la tensión superficial. Entonces, básicamente van de la mano, ¿no? Alta tensión superficial, alta energía superficial o energía libre. En la sección media energía superficial, pues bueno, más o menos nos dan un valor
ya un intervalo, media energía superficial. Si comparamos esta primera figura, la de alta energía superficial, en comparación con la de media energía superficial, pues bueno, se reduce el área de contacto de esta gota. ¿Qué se va a reducir también? Pues bueno, a lo mejor se va a reducir o se va a mantener, digamos, pues en un término medio, pues también la tensión superficial. ¿Qué pasa en el tercer ejemplo cuando tenemos esta esferita que tiene una baja energía superficial? Pues bueno, tiene una baja energía superficial porque bueno, también representará esta sección una menor área de contacto en comparación con las otras dos. Y si ustedes se fijan, en la parte inferior, pues bueno, me dice que la tensión superficial debe de ser menor a 30 dinas. Sale entonces, más o menos va de la mano, pues la tensión superficial con la energía libre. Alta energía libre, alta tensión superficial. Baja energía libre, pues tendremos también una baja tensión superficial. Me dicen cuando podamos cambiar. Nos vamos a referir más en esta unidad a tensión superficial. Como ya vimos, pues bueno, ambos conceptos van de la mano, pero creo que es más sencillo pues analizar todo desde el punto de vista de tensión superficial. Aparte de que, bueno, muchos fenómenos de superficie se dan justo en esa interfase. Bien, me dicen cuándo pueda cambiar. Listo, profe. Perfecto. Bien. Vamos a poner en la parte superior que la tensión superficial o la cual estamos llamando gamma, es una propiedad de los líquidos es una propiedad de los líquidos y bueno, que genera, bueno, tiene un efecto de que las superficies de los líquidos pues se comportan como si fueran películas delgadas elásticas. La tensión superficial ocasiona que las superficies se comporten como películas delgadas elásticas. Y bueno, ya mencionamos, ¿no?, que se debe a un desbalance de las fuerzas intermoleculares. ¿Qué va a pasar? Que bueno, todo lo que se encuentra cercano a la superficie pues tendrá una interacción mayor con alguna otra interfase. Y bueno, vamos a poner que debido a la tensión superficial, vamos a poner que esto genera que algunos líquidos más bien pueden soportar algunos objetos.
Algunos líquidos pueden soportar algunos objetos. Pues algún ejemplo, nada más, ya lo teníamos por ahí en alguna diapositiva anterior, el mosquito sobre una superficie o el mosquito sobre la superficie del agua. Pues otro ejemplo también por ahí es una aguja igual sobre la superficie del agua. Y bueno, también la tensión superficial es la responsable de la forma esférica de las gotas en los líquidos. Es la responsable de la forma esférica de las gotas de líquidos. ¿Qué pasa? Pues que las esferas como tal, la forma de la esfera siempre minimiza la energía necesaria, ¿no? Para que ésta pueda soportarse. Hay una tensión superficial menor siempre en una gota, en una esfera más bien. Y vamos a poner por aquí una nota. La forma esférica minimiza el área superficial. Y por lo tanto minimiza también la tensión superficial. Siempre hay que recordar que, bueno, de forma natural, siempre cada sistema necesita estar en un estado de baja energía. ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque siempre se busca una estabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo una superficie expuesta, digamos, a otra fase, una fase superficial expuesta a otra fase? Pues estas van a tener una interacción. Y esa interacción, digamos, entre moléculas, pues me va a ocasionar que existan estas tensiones superficiales, ¿no? Bueno, específicamente los líquidos. Pero no nada más se trata, pues, de tener una superficie completamente paralela, ¿no? Digamos, una superficie, un área plana, por decirlo así. Hay mucha área expuesta. Por lo tanto, una mayor área pues incrementa la energía superficial y por lo tanto también se incrementará pues una tensión superficial. ¿Qué pasa? Pues bueno, la naturaleza busca la mejor forma, digamos, pues de minimizar esa energía y la forma esférica es la que brinda entonces en una gota una menor área superficial y por lo tanto se tendrá también una menor tensión superficial. Se adopta, digamos, pues esa forma esférica para que se minimice la energía superficial que tiene la misma. ¿Sale? Pero siempre van de la mano, tanto la energía superficial como la tensión superficial. Y bueno, esta tensión superficial, como ya mencionamos, pues ocasiona que esa superficie pues se comporte como si fuera una película delgada. Y ahora,
Estos valores de tensión superficial, pues bueno, obviamente cada líquido tendrá diferente comportamiento, tendrá diferente valor de tensión superficial. Si nosotros queremos colocar, pues a lo mejor un mosquito, una aguja, y queremos hacer el mismo efecto que como ocurre en agua, como lo hemos visto en algún momento, si lo queremos hacer en alcohol, por ejemplo, o en otro tipo de sustancia, pues bueno, no se va a llevar a cabo. En esta en esta gráfica de barras, si ustedes observan, tenemos la tensión superficial en el eje Y, en Dina sobre centímetro. Desde 0 hasta 80 Dina sobre centímetro, y tenemos diferentes sustancias. Por mencionar algunas, pues bueno, tenemos acetona, benceno, tenemos el acetato de etilo, alcohol etílico, metanol, etcétera. Y bueno, finalmente tenemos el agua. ¿Qué pasa con el agua? Pues observen que representa la mayor barra, tiene alrededor de 70 dinas sobre centímetro y tiene una mayor tensión superficial en comparación con las demás sustancias. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, entonces la capacidad del agua de formar pues una película delgada pues es mayor. Por esta razón, pues bueno, si colocamos pues un mosquito o una aguja en la superficie del agua, pues bueno, sin problema la puede soportar. Pero si queremos hacer lo mismo con otro tipo de sustancia, no lo vamos a poder realizar. ¿Por qué razón? Porque tienen una tensión superficial menor. La acetona, pues alrededor de 20 dinas sobre centímetro. El acetato de etilo, ligeramente mayor a 20. Tolueno, por ejemplo, ya cercano a 30 dinas sobre centímetro. Pero básicamente todos estos se encuentran por debajo de la mitad correspondiente o en comparación al agua. Bien, me dicen cuándo podemos cambiar. Listo, profe. ¿Listo? Muy bien. Bien, ahora la tensión superficial se afecta, por ejemplo, con la temperatura. Vamos a poner por acá que la tensión superficial se afecta con la temperatura. Y bueno, ¿cómo se afecta? Pues bueno, básicamente sucede lo siguiente. Si yo tengo un eje Y, tengo un eje X, el eje Y me está representando la tensión superficial en Dina sobre centímetro. Y en el eje X estoy representando la temperatura. Vamos a suponer en Celsius. Pues bueno, hay una caída prácticamente lineal de tensión superficial. Si estamos hablando, por ejemplo, que el agua tenía más o menos alrededor de 70 unidades, 70 dinas sobre centímetro, pues vamos a tener una caída casi lineal. Podemos considerarla pues prácticamente lineal.
¿Sale? Vamos a poner, por ejemplo, pues a temperatura ambiente alrededor de 20 Celsius. Hasta 80 Celsius vamos a poner por aquí. Y bueno, hay una reducción, esto lo voy a poner arriba, hay una reducción de 70 hasta más o menos 50 aprox. Y bueno, estas son dinas sobre centímetro. Pero hay un comportamiento pues prácticamente lineal. ¿Sale? Podemos decir, ¿no?, que la disminución de la tensión superficial es lineal con relación a la temperatura. La disminución de la tensión superficial es lineal con el incremento de la temperatura. ¿Sale? Si tienen ustedes pues agua en un recipiente, empiezan a incrementar la temperatura cercana pues al punto de ebullición, 80 Celsius, un poco más arriba, pues vamos a tener alrededor de una caída de 20 unidades de tensión superficial, de 70 más o menos que teníamos inicialmente hasta aproximadamente 50. Y entonces quiere decir que se reduce, por lo tanto, la capacidad de formar esas películas delgadas que tienen un comportamiento elástico. Asumiendo que tienen ustedes un recipiente con agua, en ese recipiente con agua pues dejan caer una aguja de sección lateral, y si ustedes empiezan a incrementar pues la temperatura del agua, pues indudablemente la aguja en algún momento pues se va a hundir, porque ya esa pequeña capa elástica, digamos, que se está formando en la superficie, pues bueno, ya no tendrá la misma tensión o la misma interacción. Por otro lado, pues estamos brindando energía al sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, vamos a tener pues una alteración o una interacción diferente con las moléculas, y las moléculas que se encontraban pues a la superficie pues se empezarán también a mover. ¿Por qué razón? Porque se está brindando pues energía al sistema. Aparte de que ocurren otros fenómenos, ¿no?, en un fluido que se está calentando. Van a ocurrir estos efectos de convección y de movimiento molecular. Son otras cuestiones, pero podemos decir este comportamiento, ¿no? El incremento de la temperatura reduce la tensión superficial. En este caso específico, pues bueno, es de el agua. Pero esto ocurre pues también con las demás sustancias. Y vamos a generalizarlo. Vamos a poner acá que la tensión superficial de los líquidos disminuye con el incremento de la temperatura. De una manera casi lineal. Es casi lo mismo que teníamos en el caso anterior.
de una manera casi lineal. Y bueno, hay muchas ecuaciones empíricas que pueden seguir este comportamiento. Una ecuación pues, de este tipo es la siguiente. Vamos a poner aquí que bueno, hay una ecuación empírica que predice este comportamiento, como es la reducción de la tensión superficial en comparación con la temperatura. Esta ecuación empírica es un modelo de Ramsay y Shields. Y la ecuación es la siguiente. Tensión superficial que multiplica al volumen molar del líquido elevado a la 2/3. Esto es igual a K. Es una constante de la sustancia en cuestión que estamos queriendo calcular, su tensión superficial, que va a multiplicar a su temperatura crítica menos la temperatura instantánea o a la cual queremos calcular la tensión superficial, menos 6. Bien, les voy a escribir. Lo voy a poner de este lado para aprovechar el espacio. V representa el volumen molar del líquido. K es una constante para cada sustancia. Sin embargo, este valor de K es más o menos aproximada a 2.1 por 10 a la menos 7. 2.1 por 10 a la menos 7 Joule sobre Kelvin mol elevado a la 2/3. Tc representa la temperatura crítica. Y bueno, T simplemente se refiere a la temperatura en la cual se quiere calcular la tensión superficial. Temperatura en la cual se quiere calcular la tensión superficial. Bien, pues cada sustancia tiene una temperatura crítica específica. Cada sustancia o cada cantidad de sustancia, pues bueno, tendrá una cantidad de volumen molar. Y esos factores, ¿no?, son los que afectan al final de cuentas, pues también la tensión superficial, qué tanto volumen de líquido tengo, cuáles son sus propiedades físico-químicas, por ejemplo, con relación a la temperatura crítica. Y también la otra cuestión es a qué temperatura necesito conocer esa tensión superficial. Pero bueno, tenemos un primer modelo, ¿no?, de cómo se comportaría un líquido con relación a la temperatura. De forma general, pues hay una disminución casi lineal, pero bueno, tenemos ahí un modelo que trata de predecir, ¿no?, cómo es este cambio.
Bien, me dicen cuando pueda cambiar. Listo, profe. Ok, perfecto. Bien, ahora mencionamos la tensión superficial se afecta con la temperatura de una forma pues casi lineal. Incrementamos la temperatura, pues reducimos la tensión superficial. Pero también la tensión superficial se va a afectar con la concentración. Y aquí depende del tipo de electrolito al cual nos estamos refiriendo. Bueno, tipo de electrolito o tipo de disolución o tipo de líquido. Vamos a poner entonces que también la tensión superficial se afecta con la concentración. Se afecta con la concentración. Y aquí depende de, vamos a poner acá, depende del tipo de disolución que tengamos. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, podemos tener un electrolito. Podemos tener un solvente. Podemos tener un líquido o una disolución orgánica. Y podemos tener algún líquido también que se conoce como surfactante. Cada uno de estos tiene pues un comportamiento diferente. Déjenme les pongo una gráfica para complementar esta información. Ahí está, copien también esta grafiquita. Básicamente, ¿qué tenemos? Pues bueno, también tenemos en el eje Y, tenemos una tensión superficial. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos la concentración? Y estamos asumiendo que el origen es del lado izquierdo. Estamos asumiendo que, pues bueno, aquí tenemos un origen y estamos asumiendo que en esta dirección estamos incrementando la concentración. Vamos a ponerle aquí mayor concentración. ¿A qué se refiere? Pues tener una mayor concentración. Hay que recordar que, pues bueno, una disolución se refiere tiene dos componentes, tiene un soluto y tiene un disolvente. El hecho de incrementar la concentración quiere decir que vamos incrementando la cantidad de soluto en esa disolución.
Y bueno, ahorita escribimos los tipos de las características, digamos, de cada tipo de líquido, pero podemos observar lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la tensión superficial de un electrolito? Observen lo siguiente, partimos de un origen, no hay nada de soluto, por eso no tenemos ninguna concentración, todos surgen de lo mismo, del mismo punto. Pero a medida que nosotros vamos incrementando la concentración de una disolución, no sé, imagínense tener simplemente pues agua con sal. El agua solita, pues bueno, se trata simplemente de un líquido. Si estamos agregando pues otra sustancia, sal, ¿no? Estamos haciendo un electrolito, pero depende también la cantidad de sal, ¿no? Y cómo se va a comportar pues este factor o este efecto de la tensión superficial. Si vamos agregando pues una mayor cantidad de sal en esa agua, observen qué sucede con la concentración, con la tensión superficial. Se va incrementando, ¿sale? Estamos generando pues una mayor capacidad de formar una película superficial que se comporte elásticamente, ¿sale? Se incrementa la concentración. Algunos otros líquidos, pues bueno, son llamados solventes. Y bueno, en este caso, pues este tipo de solventes, ¿qué sucede? Pues observamos que no hay un cambio neto, digamos, pues en la tensión superficial. Prácticamente podemos incrementar la concentración pues, de este tipo de solventes. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, la concentración se mantiene prácticamente igual, en el mismo valor. En algunas disoluciones orgánicas, ¿qué va a pasar? Pues bueno, ocurre el efecto contrario que con los electrolitos. La tensión superficial, al contrario, pues empieza a disminuir. Se incrementa la concentración de este componente orgánico, disminuye la tensión superficial con el incremento de la concentración. Y tenemos por aquí otros tipos de disoluciones que son surfactantes. Y estos surfactantes, pues bueno, también van a disminuir considerablemente su tensión superficial con el incremento de la concentración. Bien, ahorita escribimos a qué se refiere cada uno de estos, a ver si nos da tiempo. Pero, ok, bueno, en términos generales, ¿cómo se afecta la tensión superficial? Pues principalmente por dos factores. Temperatura, que en general todos los líquidos se comportan de la misma manera. Incremento de la temperatura, reducción de la tensión superficial. Pero otro factor que afecta a la tensión superficial es la concentración. Y aquí depende ya del tipo de electrolito y de su naturaleza, su comportamiento. Electrolitos incrementan su tensión superficial, solventes mantienen la tensión superficial y los orgánicos y los surfactantes reducen su tensión superficial con el incremento de la concentración. ¿Listo? ¿Puedo cambiar? Dime, sí te escucho. Ajá. Ah, ok, no, perdona, ahí fue error mío porque es un número 6. Eso fue error mío. Bueno, no fue un error, digamos, más bien yo la G y el número 6 los hago prácticamente iguales, pero es un 6, es un número, es un valor numérico.
Entonces, por eso no se los puse aquí como variable. ¿Sale? ¿Mande? Sí, lo que pasa es que es una ecuación empírica. ¿A qué se refiere una ecuación empírica? Se refiere a que yo obtengo muchísimos datos. No sé, imagínate, te dibujo aquí algo. No sé, imagínate que voy a medir pues la temperatura, no sé, de diferentes sustancias, ¿no? A lo mejor, bueno, no la temperatura, alguna otra propiedad, ¿no? A lo mejor la densidad, ¿no? De diferentes sustancias. ¿Y qué va a pasar? Pues bueno, agarro yo, pues no sé, alcohol y hago una medición. ¿Qué voy a tener? Pues bueno, voy a tener, no sé, densidad en función de la muestra, ¿no? Muestra uno, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo voy a tener un punto aquí. Bueno, déjame ponerlo un poco más abajo, acá. ¿Sale? Yo puedo tener un punto 2, a lo mejor estoy midiendo la densidad de otro tipo de sustancia. Es un ejemplo hipotético, ¿es? Mido alguna propiedad de otra sustancia y resulta que tengo un puntito por acá. Otra propiedad, pues bueno, a lo mejor por acá. Otra sustancia, a lo mejor pues empiezo a medir por acá. Y resulta que, bueno, si yo hago una gran cantidad de mediciones, pues voy a obtener una oscilación, ¿no? de parámetros. Pero yo puedo decir, mira, resulta que se parece mucho, ¿no? a una línea recta. Entonces yo te puedo decir, mira, si yo empiezo a hacer un ajuste matemático, ya es un ajuste, como si fuera una regresión, vaya. Pues yo puedo decir, mira, la mayoría de los puntos cruzan por esta línea recta. Sí, hay un pequeño error, obviamente, pero ¿sabes qué? Resulta que esta ecuación es, pues, y es igual a mx, ¿no? Más b. Entonces tú le puedes ya dar valores, puedes decir, pues bueno, y es igual a 4x más 2, por ejemplo. Entonces resulta que esta ecuación, pues, o estos puntos se comportan de acuerdo a esta ecuación. Es un análisis empírico porque yo, sin tener una tendencia, sin conocer de forma analítica el fenómeno, simplemente me puse a medir puntos y ya con un programa matemático como puede ser Excel, pues simplemente hago una regresión y me arroja una ecuación. Esa ecuación empírica es como la que tenemos acá. Siempre va a ser igual, siempre va a ser este 6. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ya fue un ajuste de puntos, ¿no? Que estas personas en su momento se encargaron de realizar. Y seguramente, sí, de nada, seguramente ustedes han hecho una grafiquita en Excel de cualquier forma, ¿no? Lineal, o cuadrada o polinómica. Y seguramente a los datos le han dado un clic derecho y por ahí viene algo que dice obtener la ecuación de la recta u obtener la ecuación del polinomio o algo así y les arroja, ¿no? Un ajuste que a final de cuentas se trata de un ajuste matemático, ¿no? ¿En función de qué? Pues en función de puntos experimentales. ¿Sale? Muy bien. Vamos a dejarle aquí, ya son la 1:58. Nos vemos, creo que el día de mañana, no estoy seguro, creo que sí. No me he aprendido el horario. No, hoy termina la clase hasta aquí, según yo. Sí, es de 1 a 2. El viernes no tenemos, nos tocaría hasta el día lunes. El día que nos toca 2 horas, sí, nada, que tengan bonito fin de semana. El día que nos toca 2 horas es el martes de 12 a 2. Nos vemos en transición de fases, profe, mañana. Cuídense, nos vemos, hasta luego, que descansen. Hola, profe, buen día. Cuídense, que tengan bonito día.